Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que se dedica a la formación jurídica de abogados y no abogados de cualquier persona y de organizaciones, de equipos de trabajo de organizaciones, sobre los principios generales del derecho, los principios jurídicos, los principios del derecho, es decir, la forma en la cual aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Y así la gente conoce cómo se aplican, cómo aplicar los derechos y deberes frente a la IA, frente a la inteligencia artificial, es decir, cómo cumplir con el derecho frente a la inteligencia artificial, y de esa forma propiamente conocen cómo hacer las cosas bien, cómo existe el bien frente a la inteligencia artificial, cómo existe la inteligencia artificial buena, cómo existe la inteligencia artificial con validez jurídica, basada en la diligencia jurídica, en la diligencia. Y en esta ocasión les explicaré la relación entre las normas, o sea, entre el concepto de norma propiamente, entre la norma, la relación entre la norma, las normas, los derechos y deberes, el cumplimiento del derecho y la validez jurídica en definitiva en relación con la inteligencia artificial, o propiamente les explicaré la relación entre las normas, entre la norma y las normas, entre el concepto de norma o el todo de la norma, por un lado, por otro lado las normas, por otro lado el cumplimiento del derecho, por otro lado la aplicación de los derechos y deberes, por otro lado los principios generales del derecho y en definitiva el fenómeno de la validez jurídica en relación con la inteligencia artificial. Y es que hay que tener claro es decir, hay que tener claro que debe existir el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la inteligencia artificial a la medida de la forma en la cual exista cada relación jurídica, es decir, cada ambiente relacionado con lo definido en el derecho, en el todo del derecho, es decir, cada ambiente donde apliquen, donde existan, donde procedan, donde apliquen derechos y deberes, y como debe existir el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en cada ambiente de ellos, en cada relación jurídica. Cuando en una relación jurídica existe una inteligencia artificial, cuando en una relación jurídica exista una inteligencia artificial, se incluya una inteligencia artificial, está involucrada una inteligencia artificial, esté incluida una inteligencia artificial, es decir, cuando la relación jurídica se conecte, se relacione, está relacionada, esté relacionada, se relaciona de alguna forma, se relaciona con la inteligencia artificial, con una inteligencia artificial, con alguna inteligencia artificial, debe existir el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en dicha relación jurídica, así como lo debe existir en cualquier relación jurídica y por ende debe existir el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la inteligencia artificial incluida en ella, incluida en dicha relación jurídica. Entonces, ¿cuál es la relación entre la norma, las normas, la aplicación de los derechos y deberes, es decir, los derechos y deberes, el cumplimiento del derecho y, en definitiva, la validez jurídica de la inteligencia artificial gracias a los principios generales del derecho? La relación es que una norma es cualquier forma que aclare cómo existe, cómo puede existir y propiamente cómo existe la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la inteligencia artificial. Y entonces, hay diferentes grados de evolución frente a las normas, o sea, hay normas más evolucionadas que otras, porque hay normas que aclaran de una manera más simple, es decir, que logran una forma más simple de indicar, o sea, que indican una forma más simple propiamente de lograr el goce de los derechos, de que se logre el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, hay normas que de una manera más simple, más directa, y indican la forma de la existencia de los derechos y deberes, la forma en la cual puede existir el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Es decir, hay normas que de una manera más simple, que de una manera más óptima frente a lo que existe, es decir, frente a la forma existente antes de que exista la norma, sobre el goce de los derechos, sobre la manera de gozar los derechos y cumplir los deberes. Entonces, las normas más evolucionadas son las que indican de una forma más simple, más fácil, más directa, más efectiva, más óptima, la forma de lograr ello, la forma de lograr que existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, las normas más evolucionadas, las normas evolucionadas, más evolucionadas, con mayor evolución, son mediante las cuales el ser humano indica formas más óptimas del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Entonces, en una relación jurídica, como el derecho aplica, es decir, los derechos y deberes aplican a la medida de la forma en la cual exista cada relación jurídica, es decir, a la medida de la forma de los hechos de cada relación jurídica y propiamente a la medida de la forma del todo del hecho, de la forma de la existencia, de la forma en la cual exista
la respectiva relación jurídica, a la medida del todo del hecho de la forma de la existencia de la relación jurídica. Entonces, hay que descifrar cómo existen esos hechos y propiamente el todo del hecho de la respectiva relación jurídica, de cada relación jurídica, de la relación jurídica, para así saber cómo le aplican los deberes y derechos a ello, es decir, cómo aplica el derecho, cómo aplica el todo de lo definido en el todo del derecho, frente a ello, en relación con ello, a ello, en ello, frente a ello, y así se descifrará, se conocerá, se aclara cómo aplican las normas, cada una de las normas, a la medida de cada uno de los hechos y propiamente del todo el hecho de la respectiva relación jurídica, incluida la relación jurídica que incluye una inteligencia artificial. Entonces, no se trata de que en una relación jurídica hayan diferentes grados de evolución según hayan normas más evolucionadas frente a otras en cuanto a formas de gozar los derechos y cumplir los deberes frente a aspectos generales o frente a temas, fenómenos, elementos específicos. Por ejemplo, no se trata de que unas normas sean más evolucionadas en general para indicar cómo existe la igualdad, la libertad, la justicia, etcétera, y a la vez no se trata de que existan normas más evolucionadas frente a la forma, por ejemplo, de indicar cómo existen, cómo aplican propiamente los derechos y deberes frente a los algoritmos de una inteligencia artificial, sino de que como se trata de cumplir con el derecho, es decir, con el todo de lo definido en el todo del derecho, hay que tener claro, por un lado, que, por ende, el derecho es el todo de la norma, es el todo de lo definido en la norma, creada por el resultado de la unión de cada una de las normas existentes que van existiendo, que existan. Y por ende, es el todo de lo definido en el todo de la norma, creada por el resultado de la unión de lo definido en cada una de las normas. Entonces, no es que hayan diferentes grados de evolución en unos momentos, en unos tiempos y espacios de la relación jurídica frente a otros, sino de que como se trata de cumplir con el todo del derecho, pues el resultado de la forma de cada norma es el que crea el resultado de la unión de lo incluido en cada una de las normas, es lo que crea, es el que crea la forma en últimas de gozar de los derechos y cumplir con los deberes a la medida de la forma en la cual existe la relación jurídica, la respectiva relación jurídica, cada relación jurídica incluida la respectiva relación jurídica, cada relación jurídica que incluye la inteligencia artificial, y esa es la forma que existe aplicable frente al goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Esa es la forma evolutiva. Entonces no se trata de una incluso competencia entre normas dentro de la relación jurídica o de unos grados de evolución mayores frente a otros, o de incluso la inexistencia de la evolución de una relación jurídica. No es que no exista la evolución en una relación jurídica, no se trata de la inexistencia de la evolución de una relación jurídica, sino de que se trata es de descifrar cómo el todo del derecho aplica, es decir, el todo de los derechos y deberes, el todo de la forma en la cual aplican los derechos y deberes, aplica, es decir, cómo el todo de la aplicación, el todo de la forma de la aplicación de los derechos y deberes existe, aplica, procede, se debe cumplir a la medida de cada relación jurídica, incluida la relación jurídica relacionada con la inteligencia artificial. Y entonces aquí es donde entra el tema de los principios generales del derecho y por ende del cumplimiento del derecho, porque cumplir con el derecho significa aplicar los derechos y deberes, es la forma de la aplicación de los derechos y deberes. Existe cuando se aplican los derechos y deberes, se cumple con el derecho cuando se cumplen los derechos y deberes, cuando se cumplen las características de los derechos y deberes, cuando se cumplen cada una de las características de cada derecho y de cada deber, y propiamente cuando se cumple el todo de la característica, el todo de los requisitos de los derechos y deberes, del todo de lo definido en relación con la forma en la cual existen los derechos y deberes, cuando se cumple con el todo de lo definido en el todo de los derechos y deberes, creado por el resultado de la unión de las características de cada uno de los derechos y deberes, definidas en cada una de las normas. Y por ende, las normas son las formas en las cuales se aclaran características de los derechos y deberes, y el derecho es el todo de la característica de los derechos y deberes. Y entonces, cumplir con el derecho es aplicar esas características, es decir, es ejercer los derechos y deberes, es gozar de los derechos y cumplir con los deberes, es aplicar los derechos y deberes a la medida de la forma en la cual apliquen en cada relación jurídica, a la medida de cada relación jurídica, incluida la relación jurídica que incluya una inteligencia artificial. Entonces, los principios del derecho se relacionan con todo esto porque los principios generales del derecho, los principios jurídicos, son la forma en la cual se indican las características de los derechos y deberes, son lo que indica cómo existen los derechos y deberes, es decir, es lo que indica qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican. Y por ende hay que conocer esto, o sea, hay que conocer el todo de lo definido, en el todo de los principios generales del derecho, todo que es el resultado creado por el hecho de la unión de lo definido en cada uno de los principios del derecho y propiamente el todo de los principios generales del derecho es el todo de lo definido
creado por el resultado de la unión de lo definido en cada uno de los principios del derecho. Entonces hay que conocer esto para saber cómo existen, cómo aplican los derechos y deberes, y hay que aplicarlo a la medida de la forma en la cual apliquen, es decir, de la forma en la cual existan, apliquen, procedan, apliquen los derechos y deberes frente a cada relación jurídica, a la medida de cada relación jurídica. Entonces hay que conocer y aplicar la forma de los derechos y deberes, la forma en la cual existen los derechos y deberes, es decir, el todo de lo definido en el todo de los principios generales del derecho, es decir, el todo de la norma del derecho, es decir, el derecho, hay que aplicar el derecho, el todo del derecho, es decir, hay que conocer y aplicar el todo de los principios generales del derecho a la medida de cada inteligencia artificial incluida en cada relación jurídica, es decir, que hay que aplicar los principios del derecho a la medida de cada relación jurídica, incluida la relación jurídica que incluya una inteligencia artificial, y esa es la forma en la cual existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la inteligencia artificial, y propiamente es la forma en la cual existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en la relación jurídica, a la medida de cada relación jurídica, en relación con cada relación jurídica que exista, existente, que esté existiendo, que exista, que haya existido, existente, que existe. Y por ende, es fundamental, es esencial, es necesario, es determinante, es importante, es necesario conocer los principios generales del derecho y aplicarlos, aplicar lo definido en ellos, para que así exista el bien, bienestar, bondad, es decir, el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes, es decir, validez jurídica, es decir, la coincidencia de la forma en la cual existe la respectiva relación jurídica con la forma en la cual le aplica el deber ser, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes le aplican, es decir, con la forma en la cual el todo de lo definido en el derecho, es decir, el todo de lo definido en el todo de la norma, es decir, el todo de lo definido en el todo de los principios generales del derecho, aplique frente a cada relación jurídica. Entonces, si se conoce y aplica lo definido a lo definido en los principios del derecho, en los principios jurídicos, en los principios generales del derecho, se hace que exista, es decir, es la forma en la cual existe la existencia del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en este tema en relación con la inteligencia artificial y en general en cuanto a la forma en la cual exista la respectiva relación jurídica, cada relación jurídica, es decir, es la forma en la cual existe la aplicación de los derechos y deberes, es decir, validez jurídica, es decir, el cumplimiento del derecho en la relación jurídica, en cada relación jurídica, en la respectiva relación jurídica. Y por ende, hay que conocer y aplicar los principios generales del derecho en ese tema en relación con la inteligencia artificial, y por eso en Juridia ofrecemos formación jurídica frente o propiamente sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial. Y así se tiene claro cómo aplican, cómo se aplican, cómo aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Es decir, se tiene claro cómo existe, cómo se cumple con el derecho, cómo existe el cumplimiento del derecho frente a la inteligencia artificial. Es decir, existe claro conocimiento, existe un conocimiento claro, un conocimiento efectivo, existe el conocimiento, se conoce, se aclara cómo aplican, cómo se aplican, cómo aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Es decir, esa es la forma en la cual se conoce cómo cumplir con el derecho frente a la inteligencia artificial, cómo cumplirse con lo definido en el todo el derecho en relación con la inteligencia artificial. Es decir, esa es la forma del conocimiento, de la manera de aplicar los derechos y deberes, de la forma de aplicación de los derechos y deberes, de la forma de la aplicación de los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Es decir, ese es el conocimiento de la forma del cumplimiento del derecho, de la forma de cumplir con el derecho, de la forma de aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Es decir, esto da claridad, es lo que brinda claridad, es lo que aclara cómo aplicar los derechos y deberes, cómo aplican los derechos y deberes, cómo se aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Y si esto se aplica, si este conocimiento, si esta aclaración, si esta claridad se aplica a la medida de cada relación jurídica vinculada con la inteligencia artificial, existirá validez jurídica, existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, el cumplimiento del derecho frente a la respectiva relación jurídica, lo cual incluye el que existirá el cumplimiento del derecho, existe el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, el bien, bienestar, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en relación con la respectiva inteligencia artificial involucrada o propiamente en relación con cada inteligencia artificial involucrada en cada relación jurídica.
Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestra oferta de formación jurídica sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial y para que conozcan nuestro blog y se enteren de nuestros contenidos, reciban nuestros contenidos, conozcan nuestros contenidos sobre la manera en la cual aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención. Un fraternal saludo, que estén muy bien. Gracias.